Será mentira. Es verdad que este es el canal, que no es el canal. Bueno, yo quiero decirles y les enseño una vez más mi teléfono en la mano, que estén tranquilos. Hermanos que en este momento están viendo este culto retransmitiéndose en directo, porque no hay nadie que lo esté retransmitiendo en directo, sino solamente nosotros. Lo que les puede un poco asustar es el nombre ese que aparece ahí debajo del logotipo de Vida Nueva, ¿verdad? MicroStrategy. Pero es algo que de momento tiene que estar ahí hasta que en los próximos días solamente aparezca el logotipo de la iglesia y Centro Evangélico Vida Nueva. De momento está ahí, no estén preocupados, estén tranquilos. Soy yo el que les estoy hablando, no es un clon, no es inteligencia artificial. Si quieren después me pueden tocar, pero poquito. Me pueden pellizcar incluso. Tengo el cuerpo lleno de moretones, por dicho sea de paso. Entonces, tranquilos, estamos transmitiendo nosotros, hemos recuperado el canal gracias a las oraciones de todos ustedes y lógicamente también al trabajo de hermanos que han estado ahí esforzándose hasta las tantas de la madrugada, porque a veces cuando entraba un correo, a lo mejor entraba a las 2, 3 o 4 de la madrugada y si no se respondía al momento, pues ya no te respondían, vete tú a saber hasta cuándo. Nos ponían otra vez en la cola, en la lista. Y como yo le decía hace un rato a algunas hermanas, nosotros somos una pequeña hormiga dentro de un mundo gigantesco de YouTube. Pero claro, para nosotros era muy importante que nos hicieran caso, que nos desbloquearan el canal. Y bueno, sufrimos, como bien saben ustedes, un ataque. Fue hackeado el canal, perdimos totalmente el control. Y esto dio pie para que en nuestro canal comenzaran pues a ponerse una serie de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nosotros, como el tema este de las criptomonedas y bitcoins y conferencias totalmente ajenas a la temática del canal. Pero bueno, gracias al Señor, creo que fue el martes, si no me equivoco, el martes de la semana pasada, que fue el canal hackeado y en menos de una semana, este martes haría una semana. Bueno, pues entonces gracias al Señor que en menos de una semana se ha recuperado el canal. ¿Qué ocurre? Hay algunas personas que han notado que estaban suscritos al canal, pero que ahora ya no lo están, por lo que sea. Entonces lo que tiene que hacer simplemente, hermano, hermana, es volver a suscribirse al canal. Si le sale que está suscrito, bueno, está bien, no pasa nada. Pero si no está, vuelva a suscribirse, dele a esa campanita que hay a un lado. Yo sé que mi suegra Esperanza está viendo el culto ahora mismo y la pobrecilla está oyendo esto de hackeado, de la campanita, de suscríbese. Suegra, usted tranquila. Yo después falo con usted y le explico un poco lo que ha pasado, ¿no? Pero los que no están suscritos sería muy bueno que se suscribieran, porque yo siento en mi corazón que de este ataque vamos a salir tremendamente reforzados. Y si antes había una cierta cantidad de personas suscritas, pues a ese 45, 47% de personas que fielmente siguen el canal pero que no se han suscrito, yo le pediría que lo hagan para que le demos una fuerte patada al diablo en la canilla y demostremos que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición. En el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias a todos los hermanos que están escribiendo, pero como yo siempre les digo a todos los que están escribiendo, en el momento en el que yo empiece a predicar, no es el momento para estar mandando saludos y para estar mandando consejitos, así que yo estoy viendo todos los cantidad de mensajes que están entrando, pero por favor, cuando yo empiece a predicar, dejan de estar escribiendo porque lo que tienen que estar es atentos. Y si tienen que escribir algo, escriban en una libreta lo que van a escuchar en el mensaje y no estando aquí, que no es el momento ahora. Los niños pueden pasar ya a sus clases, por favor. Aleluya. Gracias a Dios. Pueden pasar y van a estar ahí atendidos. Si notan a los niños cada vez más flacos cuando salen de la escuela dominical los domingos, es que los pobrecitos están pasando calor. Y vamos a tener que arreglar dentro de poco también ese tema, ¿sí? Entonces, pero no se preocupen, hermanos. Después, durante la semana, le puede dar unas cuantas golosinas y el niño vuelve a recuperar otra vez los kilos perdidos. Elena tiene un anuncio para todos ustedes en esta tarde, por favor.
Presten atención. Hasta comentarios de mi camisa están haciendo la gente, es increíble. Bueno, fuera bromas. Mis anuncios siempre son para las mujeres, lo siento por los hombres. Tenemos este martes el último desayuno de la serie, desayunos, ¿cómo? Que inspiran, ¿verdad? Esta vez va a tratar sobre Mical. Espero que estén pues leyendo de la historia de Mical y ya después en el desayuno que haremos aquí en la entrada de la iglesia para que haya más espacio que en la vivienda, pues entre todas ustedes comparten y somos muy enriquecidas las unas con las otras, ¿verdad? Porque distintos puntos de vista pues enriquecen muchísimo la historia. Así que nada, le esperamos a todas, están invitadas, aunque sean visitas, aunque hayan venido hoy por primera vez, igualmente está invitada. El martes está el anuncio, ¿verdad? Ah, sí, aquí está, es verdad. El martes a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Si quieren traer algo para el desayuno, se hablan con Silvia. Pues nada más, Dios les bendiga a todos. Amén, muy bien, gloria a Dios. Sé que en esta tarde hay personas que están nuevas aquí con nosotros por primera vez, ¿es así? Si pueden levantar la mano las personas nuevas, Dios les bendiga por ahí también. Allá atrás también hay personas nuevas. Solemos darle un aplauso de bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez. Dios os bendiga. Gracias. Después del culto siempre nos gusta obsequiar con una Biblia. La primera Biblia que usted tenga, nos gustaría regalársela a nosotros, a usted. Así que por favor no se vaya sin pedir su Biblia ahí al principio de la entrada de la iglesia para que se lleve este obsequio, y pienso que es el mejor regalo que usted puede recibir en esta vida. Lo que pasa es que la Biblia que le vamos a regalar no tiene la letra muy grande. Es una Biblia de letra normal. Entonces me pasó hace poco, no recuerdo exactamente dónde fue, pero se me acercó una hermana y me dice, con su Biblia recién regalada en la mano, y miraba la mía y me decía, pastor, quiero hacerle un cambio. Yo le doy la mía y usted me da la suya. Y le dije, no. Dice, sí, pastor, yo quiero esa. Y usted, digo, no, sí, yo lo entendí perfectamente. Sí, muy listo no soy, pero hasta ahí llego. No le puedo dar la Biblia a mí, hermana. Pero es que yo quiero esa. Digo, ya. Y yo también quiero muchas cosas, pero no puede ser. Ahora mismo no puede ser, hermana. Ahora la necesito para predicar. Así que si le dan una Biblia de letra pequeña, no me pida la mía, hombre. Que ya he regalado un montón de Biblias por ahí por medio mundo. Y esta es una de las que suelo utilizar habitualmente, ¿de acuerdo? Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por esta tarde. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de poder estar aquí. Que el Señor les bendiga a todos. Y en estos días leía una historia que me impactó tanto. Una historia tan interesante. Antes de leer el pasaje bíblico, quisiera contarles esta pequeña historia. Se cuenta la historia de un agricultor que en Inglaterra estaba un día trabajando en el campo y de repente oyó unos gritos, un alarido de alguien que estaba pidiendo auxilio, socorro, y salió corriendo y se dio cuenta de que había un niño pequeño, que estaba ahogándose, estaba metido en un barro de color negro y estaba hundiendo poco a poco, y el niño, pues lógicamente estaba llorando, preocupado, nervioso, y este hombre, pues, lo sacó, le dio la vida, y bueno, imagínense, ¿no?, la alegría para el niño. El niño, cuando regresa a la casa de su padre, le cuenta lo sucedido, y al día siguiente apareció por la finca, por el terreno de este hombre, de este agricultor, un carromato muy pomposo, muy lujoso, con un hombre muy bien vestido, el cual se baja del carro y le dice a este agricultor, vengo a recompensarlo y a darle gracias por haber salvado la vida de mi hijo. El agricultor le dice, usted no tiene a mí que recompensarme absolutamente de nada, para mí ha sido un privilegio, un honor, lo volvería a hacer con su hijo, con cualquier otra persona, así es que usted no tiene a mí que recompensarme de nada. En ese momento sale el hijo del agricultor y entonces este hombre rico inglés se le queda mirando y le dice, ¿ese niño es su hijo? Y el agricultor le dice, sí, efectivamente, este es mi hijo. Lo dijo, ¿no?, con orgullo, con alegría. Y le dice, le propongo un trato. Ya que usted no me quiere recibir nada como recompensa, déjeme que le dé una buena educación a su hijo. Deje que me lo lleve un tiempo y lo inscriba en un buen colegio.
y que el día de mañana sea tan buena persona como usted, pero que tenga unos buenos estudios y una buena carrera. El padre accedió y el niño se fue un tiempo a estudiar. Con el paso del tiempo, ese niño se graduó de una universidad de medicina y llegó a ser conocido en el mundo entero como el doctor Fleming, el inventor de la penicilina. Años más tarde, aquel niño que estaba hundiéndose en aquel lodo, a punto de perder la vida, cae enfermo de pulmonía. ¿Y saben ustedes quién lo salvó? El doctor Fleming, con la penicilina que había inventado. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? A veces un pequeño acto, un pequeño favor, un pequeño detalle puede cambiar toda una vida. Si analizamos a la luz de la palabra de Dios, a veces una palabra cambió una vida. No un gran discurso con una gran elocuencia, sino una simple palabra como por ejemplo, sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y estoy hablando de Mateo, ¿verdad? Un publicano. O como por ejemplo aquella otra, levántate y anda. Simplemente 2 palabras. Y lo que 38 años de larga espera frente o junto al estanque de Betesda no pudieron hacer, esas 2 palabras, levántate, toma tu lecho y anda, le cambiaron la vida. Lázaro, sal fuera. Y unas palabras de Cristo con autoridad, diciendo previamente, Padre, gracias te doy porque sé que siempre me oye, le cambiaron la vida y resucitaron al pobre Lázaro que hacía 4 días que había fallecido. Pero también cuánto daño puede hacer, aunque sea una palabra mal dicha, a una esposa, a un hijo, a un amigo, a un marido. Las palabras tienen un poder tremendo para hacer bien o para hacer mal. Dijo un famoso político hace muchos años que no solamente se puede matar a una persona con un revólver o con un cuchillo, sino que también con palabras se puede destruir una familia. Con palabras se puede truncar la vida de un hijo. Con una mala palabra se puede destruir el futuro de una persona. Pero también con buenas palabras de aliento, de ánimo, etcétera, se puede edificar una vida y se puede dar esperanza a una persona que incluso tal vez llegó a pensar hasta en quitarse la vida porque no merecía la pena vivir ni un minuto más sobre la faz de la tierra. Por eso uno de los regalos más maravillosos que Dios le ha podido hacer al ser humano es su palabra. Porque si con nuestras palabras podemos hacer mucho bien o mucho mal, imagínense ustedes el beneficio tremendo que puede producir la palabra nada más y nada menos de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu familia. Por eso encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, expresiones como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque la palabra de Dios ha traído luz, ha quitado mucha ignorancia, mucha ceguera, muchas escamas de los ojos. ¿Cuántos testimonios, cuántas vidas en estos últimos años se han puesto en contacto con nosotros, viendo los cultos por las redes sociales, dándonos gracias, no a nosotros, sino en definitiva al Señor? Porque la palabra tocó sus corazones, la palabra trajo ese aliento, esa esperanza, ese ánimo a esa familia, a esa vida, a ese enfermo, a ese preso, a esa persona que incluso, como nos pasó en una ocasión en Santiago de Chile, un policía se quería quitar la vida, ¿verdad? Y tantas vidas que han sido transformadas por el poder de la palabra de Dios. El mismo Pedro se dio cuenta en cierta ocasión y dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir? La gente te abandona, la gente te cuestiona los mensajes, la gente se enfada porque a veces predica ciertas y determinadas cosas duras o difíciles de entender, pero nosotros hemos entendido que ya no hay ninguna parte, ya no hay nadie a quien poder recurrir porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuánto dicen amén? Así que la palabra de Dios es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado y yo espero que todos y cada uno de ustedes tengan la Biblia como la base y el fundamento de tu vida. A veces la gente busca algo, pero cuando tú te empeñas en buscar algo que llene tu corazón, a ti realmente no te hace falta algo. A ti te hace falta alguien. Y ese alguien es nuestro Señor Jesucristo, el cual dijo en su palabra, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Hay gente que vive, pero una vida de miseria, una vida amargada, una vida solitaria, una vida sin propósito y sin sentido. Pero Cristo ha venido para darle orientación a tu vida.
Cristo ha venido para darle propósito a tu existencia, para que tú sepas que tú no naciste ni estás en este mundo por casualidad. Claro, podías haber muerto en aquel accidente que tuviste. Podías incluso haber muerto en el vientre de tu madre. Pero Dios permitió que tú nacieras. Muchos se quedaron tal vez por el camino, pero tú lograste nacer porque ya desde el vientre de tu madre Dios clavó su mirada en ti y naciste con un objetivo, con un propósito, con una razón de ser. Olvídate de lo que te dijeron tus padres de negativo. Olvídate de las palabras negativas, las palabras hirientes, malsonantes que has tenido que aguantar a lo largo de tu vida. Olvídate de eso ahora. Y ahora deja que la palabra de Dios, que es un bálsamo para tu alma y para la mía, sane todas las heridas que hay en tu corazón y en tu alma en esta tarde. Amén, hermanos. Salmo 73, titulado El destino de los malos. Parece el título de una película del oeste. El destino de los malos. Es un salmo escrito por un tal Asaf. Quiero pedirles un favor. Yo creo que te va a hacer mucho bien, mucho beneficio si tú pones en práctica este consejo, esta petición que yo quisiera hacerles a ustedes en esta tarde. Asaf, desde el Salmo 73 hasta llegar al 83, él escribió todos y cada uno de esos salmos. ¿Quién era Asaf? Asaf era un músico muy conocido, muy utilizado, muy ungido en la época del rey David. Y probablemente muchas de sus salmos, de sus canciones, se cantaron en el templo cuando Salomón, el hijo de David, lo construyó. Yo lo que os pediría es que, como son 10 salmos desde el 73 hasta el 83, escritos por Asaf, léanse cada día uno. Claro, habrá días que tendrás que leerte 2, porque la semana que yo sepa tiene 7 días y te estoy hablando de 10. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que durante toda esta semana, empezando por mañana, podemos leer todos los días 1 o 2 salmos y el próximo domingo te habrás leído los 10 salmos de este famoso músico llamado Asaf, un hombre muy ungido en la música, tanto a la hora de componer canciones como de cantarlas, llamado Asaf. El Salmo 73 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Evidentemente está hablando aquí un creyente, un hombre que conoce la historia de Israel y que sabe perfectamente que la vida, la existencia del pueblo de Israel se la debe a Dios. Por lo tanto, él parte de la base de que Dios ha sido bueno con Israel. Si alguien ha tratado bien a ese pueblo, si alguien ha amado y sigue amando a ese pueblo, sin lugar a dudas, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Y él declara desde el primer texto que Dios ha sido bueno para con Israel y para con las personas que son limpias, puras de corazón. Pero dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Es decir, la declaración del versículo 1 está muy bien, es bíblica. Dios ha sido bueno con Israel y con nosotros. Por supuesto que sí, no hay la más mínima duda de que Dios ha sido bueno. Pero el hecho de que Dios haya sido bueno, pues no ha evitado que por poco mis pies se deslizaran. Y vamos a ver qué es lo que le estaba pasando a este músico llamado Asaf. Por poco resbalaron mis pasos. Y uno se pregunta, ¿por qué, Asaf? ¿Qué te pasó? Él mismo responde, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ay, amigo, es que cuando nosotros desviamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en los hombres o en las circunstancias, también podemos deslizar o resbalarnos y apartarnos del camino. Dios es bueno, ha sido extremadamente bueno con nosotros, su pueblo, pero yo, al tener envidia y al ver la vida, el comportamiento de los arrogantes y su prosperidad, por poco resbalaron mis pies. Y dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura.
logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, él está describiendo la conducta, el comportamiento de las personas que no tienen a Dios. Su arrogancia, su soberbia, su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de actuar, a él lo ha conmovido. ¿Y cuántas veces puede ser que algunos de ustedes han dicho, pero Señor, yo te amo, leo tu palabra, creo en ti? Y resulta que veo a gente que no creen en ti, gente que lleva una mala conducta, un mal comportamiento, gente que ha mentido, que ha manipulado, que ha hecho daño, y parece que les va mejor a ellos que a mí, que creo en ti y que confío en ti. Y parece que les sobra de todo y no tienen problemas y la vida les sonríe y dicen barbaridades contra el cielo, contra tu palabra y contra tu pueblo y como que no les pasa nada. Y ese era el dilema, esa era la situación en la que se encontraba Asaf. Dios es bueno, tú has sido tremendamente fiel con tu pueblo Israel, pero yo, Señor, al ver a la gente que me rodea, me pregunto, ¿merece la pena realmente amarte? ¿Merece la pena abstenerse de ciertas y determinadas cosas por llevar una vida correcta delante de ti? Porque yo veo que los que no creen en ti les va mejor que a nosotros. Porque yo veo que los que blasfeman tu nombre y se ríen de ti y menosprecian tu palabra y se meten con nosotros, parece que no les pasa nada y son más prósperos que nosotros. Bueno, ese dilema no solamente le pasaba a Asaf, sino que es algo que a lo largo de la historia ha sido un tema bastante repetitivo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo va transcurriendo la conversación, el relato de lo que Asaf nos está diciendo. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Hermanos, cuando pasamos por distintas pruebas, circunstancias difíciles de la vida, hay varias opciones. Una de ellas es la que está ahora mismo haciendo Asaf, quejarnos, quejarnos y quejarnos. Y con eso no sacamos absolutamente nada, porque la queja ni soluciona nada, sino que además nos va envenenando cada día más y más. Y nos damos cuenta de que al final, en vez de estar disfrutando de nuestra comunión y de nuestra relación con Dios, lo que estamos es mirando la conducta de los demás en vez de mirar la bondad de nuestro Dios, su misericordia, su fidelidad, etcétera, etcétera. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Por poco Asaf termina dejándose arrastrar por la forma de vida de los impíos, de los incrédulos, de los que no creen en Dios. Por poco Asaf cae en la trampa, en el error de decir no merece la pena la santidad, el orden, la obediencia, la oración, la lectura de la palabra. No merece la pena. Total, ¿de qué me sirve? Mira cómo viven ellos y mira cómo vivimos nosotros. Por poco Asaf cae en la red, en la trampa del enemigo y cree en la gran mentira que la prosperidad de los impíos es eternamente y para siempre, cuando es todo lo contrario. Es verdad que puede ser que algunos impíos inconversos prosperen y aparentemente les vaya bien, pero la prosperidad de los inconversos es muy fugaz, es muy corta, es muy efímera. Sin embargo, dice la Biblia que aunque pasemos por aflicciones en este momento, la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse es mucho mayor que cualquier sufrimiento que hayamos podido experimentar a lo largo de nuestras vidas. Claro, somos humanos. Somos de carne. Por muy cristianos y por muy creyentes que seamos, no significa de que no tengamos en un momento determinado la debilidad o la tentación de quejarnos o de mirar a donde no tenemos que mirar. Después veremos algunos ejemplos bíblicos. Pero fíjense cómo cambia radicalmente el tono, la línea de la conversación, cuando Asaf hace algo
tremendamente interesante. Él ve por un lado que Dios es fiel. Él ve por un lado que Dios es bueno para con su pueblo. Pero por otra parte mira el comportamiento, la conducta, la forma como viven los impíos. Y entonces dice, por poco resbalan mis pies y por poco me meto en esa trampa, comportándome, actuando y hablando como ellos. Él está poniendo su corazón encima de la mesa. Él no está ocultando sus emociones, sus sentimientos. Él está diciendo lo que le pasa. Él tiene una lucha interior. ¿Quién no ha tenido en un momento determinado una lucha interior, una lucha consigo mismo? La tuvo Jacob, la tuvo Jeremías, la tuvo Daniel, la tuvieron tantos personajes de la Biblia, incluso hasta el mismísimo apóstol Pablo, que llegó a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero hay un momento en el que todo cambia, y es lo que hizo en el versículo 17. Él dice, por poco resbalan mis pies, por poco me dejo arrastrar por los impíos, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. En otras palabras, cuando nosotros bajamos la guardia y miramos a las circunstancias, a los vientos, a las tormentas y a las olas de la vida, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Asaf, ¿o no? Sin embargo, hay un momento en el que él va a la casa de Dios, que en aquel momento era el templo de Jerusalén, y dice que simplemente por estar en el lugar indicado, bajo la cobertura y bajo la presencia del Señor, dice, allí fui cuando comprendí lo que le iba a pasar a toda esta gente que acabo de describir hace un rato. A los que se burlan de Dios, a los que nos menosprecian, a los que hablan mal contra ti. Cuando entré en tu presencia yo comprendí. Mis pensamientos fueron transformados porque comprendí lo que les va a pasar. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y ahora comienza a hablar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque está en la presencia del Señor. Y cuando uno está en comunión con el Señor, aunque nada a tu alrededor cambie, aunque vivas con la misma gente, en el mismo lugar, en el mismo ambiente, con las mismas actitudes y malas palabras, cuando estás en comunión con el Señor, Él dice que cambió su forma de hablar, diciendo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hemos cantado una canción más o menos con esta letra, ¿no? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios, ¿qué? Es el bien. He puesto a Dios el Señor por mi esperanza para contar todas tus obras. ¿Cuántos dicen un fuerte amén? Fíjense cómo el salmo va cambiando, ¿verdad? Empieza haciendo una declaración tremenda. Uno parece que con esa declaración, con esa idea de que Dios es bueno para con nosotros, todo va a ir en una línea, pero no nos equivocamos. Él pone sus sentimientos encima de la mesa y dice, se ríen, se burlan, hacen lo que les da la gana, prosperan. Parece que todo les va bien, nosotros lo pasamos mal, siempre con crisis, con poco dinero, no puedo comprarme esto, no puedo ir para acá. Y miro a los inconversos que mienten, que engañan, que blasfeman, que adulteran, que fornican, que hacen de todo y parece que la vida les sonríe. Y yo que soy cristiano parece que soy siempre el pobrecito en el barrio, en el colegio donde me encuentre. Pero cuando entró en la presencia del Señor dijo, no, para un momento. No estoy hablando correctamente. Me estoy haciendo daño con la forma como hablo. Me estoy tirando piedras contra mí mismo. Esto me pasa porque tenía que estar más tiempo en la presencia del Señor y estando en la presencia del Señor he llegado a la conclusión de que todo lo que ven mis ojos es pasajero. Porque la Biblia dice que lo que ven nuestros ojos todo es pasajero, pero lo que no vemos es eterno.
Y ahora vivimos por fe. Y como dijo alguien, los sufrimientos y las tristezas de la vida no son para los animales. No son para los animales, son para los seres humanos. Pero cuando le damos demasiado lugar a la tristeza, al lamento y a la congoja, nos estamos comportando peor que animales. Es decir, la tristeza forma parte de la vida. El mismo Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: orad por mí, hoy mi alma está triste hasta la muerte. Analizando los distintos personajes de la Biblia, a los cuales yo evidentemente no les llego ni a la suela del zapato a ninguno de ellos, pensaba por ejemplo en Elías, un hombre que está en el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es una cordillera montañosa que llega casi desde arriba, desde la montaña hasta casi hasta el mar. Y estando allí en muchas ocasiones me venía el pasaje de Primera de Reyes capítulo 18, cuando este hombre desafía a cientos de profetas falsos y les dice: si vuestro Dios es el verdadero, adórenle y honrenle, y ya está. Pero si vuestro Dios es falso, si vuestro Dios es el verdadero, adoradle, y si es falso, dejad de adorarle. Y entonces él los desafió con aquello, ¿verdad?, de matamos un becerro, un carnero, y el primero que caiga al fuego. Todos conocemos la historia. La palabra de Dios nos dice que los enemigos quedaron avergonzados. Ellos clamaban a sus dioses pensando que sus dioses les iban a oír y por consiguiente responder, pero fue un fracaso. Fue un fracaso total. Recapacitaron, pidieron perdón, se convirtieron al Dios de Elías. No, siguieron con lo mismo. Entonces dice la Biblia que allí perecieron los 400 profetas de Baal. La reina Jezabel, que era la que financiaba, la que aportaba dinero de la corona para financiar ese culto falso, pone precio a la cabeza de Elías y Elías sale corriendo, muerto de miedo por el decreto que la reina Jezabel acaba de pronunciar. La Biblia dice que se mete dentro de una cueva y dentro de una cueva comienza a decir, como Asaf, un montón de tonterías. Estoy solo, nadie adora y honra tu nombre. Todos han doblado sus rodillas ante el culto de Baal. Y finalmente le dice a Dios: quítame la vida. Ya no aguanto más, estoy harto, estoy cansado. Estoy cansado. Ni la reina Jezabel se ha convertido, ni el rey, su marido tampoco, ni nadie se ha convertido, estoy solo. Y el Señor es cuando le cambia esa línea de conversación, de expresión, y le dice: no estás solo, Elías. Hay 7,000 personas en el país. Era un país pequeño, era en aquellos tiempos, ¿no? Hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. El que él se sintiera solo no era la verdad. El que él no conociera a esas 7,000 personas fieles que amaban al Señor y que honraban a Dios no significa de que no estuvieran allí. Incluso llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Bueno, algunos dirían, bueno, el hombre estaba deprimido. Tenían que haberle dado algo de medicamentos o llevarlo a un psicólogo, a un psiquiatra, porque el hombre pues tiene una depresión profunda. ¿Y qué me dicen ustedes de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el primero que públicamente dijo: este es, mírenlo ahí, mírenlo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El cordero era un animal sagrado que se utilizaba para los sacrificios en el templo de Jerusalén. Pero a él ahora apunta a un ser humano, él ahora apunta al Mesías, al Señor Jesús, y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Óiganlo a él, porque es necesario que yo mengüe, pero que él cada día crezca más. Y así fue lo que pasó. Él preparó el terreno para que cuando viniera el Mesías la gente lo reconociera y la gente le siguiera. Y entonces resulta que este hombre termina con sus huesos dando en la cárcel, solo. Ya nadie lo visita, ya no es conocido, ya no es popular, ya nadie le oye la predicación que daba. Después de haber oído el país entero el mensaje de Juan el Bautista, ahora está más solo que la una en la cárcel. Y mandó tal vez a los 2 últimos discípulos fieles y les dice: quiero que vayan y le pregunten a ese hombre si él es el que había de venir o tendremos que esperar a otro. Hace 1 año atrás dijiste en público: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el día que lo bautizaste, porque Juan Bautista bautizó al Señor Jesús en el río Jordán, Dios habló con voz audible y dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Óiganlo a él. ¿Cómo es posible que en menos de 1 año hayas pasado de ese nivel de fe tremendo ahora a llegar a dudar de que él es el verdadero Mesías?
Qué humanos somos, ¿verdad? Si yo hubiera sido Juan el Bautista, probablemente en vez de haber puesto Juan el Bautista mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle esto al maestro, hubieran puesto el pastor o José Manuel Sierra mandó a 2 discípulos, mandó a Anderson y a Jerónimo, Anderson y a cualquier otro. Oye, vayan y pregúntenle al Señor, ¿creen ustedes que no? Cada vez que nosotros decimos, no, yo no hubiera actuado nunca como Juan el Bautista, yo nunca hubiera dicho lo que dijo Pedro, yo nunca hubiera actuado como Tomás, te confundes. Y puede ser que estés confiando demasiado en ti misma. Porque la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y gente mucho más espiritual y más grande en cuanto a la fe que nosotros, tropezaron y cayeron. Y dudaron. En principio la duda, si se la presentamos delante del Señor, Dios puede tratarla. Y Dios puede darnos fuerza y valor para seguir adelante en la batalla. Pero el caer herido en la batalla no es una deshonra. La deshonra es quedarse postrado. La honra del soldado no está en que cae, sino en que sabe levantarse y seguir en el campo de batalla peleando para su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Asaf estaba pasando un momento difícil, como seguramente lo tuvo que pasar José en Egipto, no me digan a mí. Estar en Egipto por haber contado unos sueños proféticos verdaderos, genuinos de Dios. Sus propios hermanos lo venden, aunque realmente lo que querían era matarlo. Termina dando otro con sus huesos en la cárcel por un delito que no había cometido. Y constantemente la Biblia reitera la frase, la expresión, pero Dios estaba con José. Pero Dios estaba con José. ¿Dónde estaba Dios con José?, dirían algunos. ¿Dónde estaba el día que me lo metieron en un pozo? ¿Dónde estaba el día que sus hermanos quisieron matarlo? ¿Dónde estaba el día que lo compró Potifar? ¿Dónde estaba el día que la mujer de Potifar quiso abusar de él y acostarse con él? ¿Dónde estaba el día que lo metieron en la cárcel? Dios estaba con José. Porque si no hubiera estado Dios con José, José nunca hubiera vivido ni un minuto, porque fuera de la presencia de Dios no tenemos ninguna esperanza de vida. Lo mismo podía haber dicho David. ¿Qué daño, qué pecado he cometido yo? Yo estaba tranquilamente cuidando las ovejas de mi padre. Yo nunca busqué. A mí me buscaron, a mí me dijeron que fuera a la casa de mi padre, que había un profeta llamado Samuel que quería ungir al siguiente rey de Israel. A mí me llamaron, yo no sabía que estaba el profeta en Belén de Judea. Y cuando yo llegué allí, aquel profeta dijo delante de toda mi familia, este es el siguiente rey de Israel. Y a mí me echaron un aceite de la unción sobre mi cabeza que yo nunca pedí, que yo nunca busqué. Yo jamás en mi vida pensé en llegar a ser rey. Yo era un simple pastor de ovejas. Y desde ese día que Dios me ungió, toda mi vida comenzó a cambiar. Porque la unción y la bendición y el respaldo de Dios siempre traerá persecución y celos y envidias. Lo sabemos. Y el mismo rey de Israel, fíjate, con la cantidad de obligaciones y de privilegios que tenía el rey de Israel, se fija, como dijo David, en una hormiga, en el que menos problemas te va a crear. Te obsesionaste con él. Y toda tu vida, tu dinero, tus soldados, tu tiempo, todo lo invertiste en querer matar la vida de David. ¿Qué daño había hecho David? Cuando David le salvó la vida en varias ocasiones, cuando David lo amaba, cuando David lo respetaba, es que la unción de Dios trae persecución. Decía Aristóteles, si no quieres que te critiquen, no digas nada. Decía Aristóteles, si no quieres que te critiquen y digan nada mal de ti, no hagas nada. No seas nadie. No existas y entonces no te criticarán. Eso lo decía Aristóteles, fíjate tú. Pero en el momento en el que tú quieras ir en serio con Dios, tarde o temprano, esa presencia, esa gracia de Dios sobre tu vida, el diablo intentará arrancártela como sea. Porque Él sabe cuáles son tus debilidades. Él te conoce perfectamente. Y para Él serías un trofeo de guerra el que tú cayeras en sus redes y te pasara lo que estuvo a punto de sucederle a Asaf, que por poco resbalan mis pies. Tal vez por eso dirá el autor de la carta a los Hebreos, cuidad vuestra salvación con temor y temblor, no sea que nos deslicemos y nos pase lo mismo que le pasó a tanta gente que salió de la esclavitud, pero que no lograron entrar en la tierra prometida.
¿Cuál fue el delito de Daniel? ¿Orar? ¿Eso es un delito? Bueno, hoy en día, ¿verdad? Hay pecados que sí son delitos, pero ya la mayoría de los pecados ya no son delitos en ninguna nación de la tierra. Pero el delito de Daniel, ¿cuál fue? Orar. No respetar el decreto de que no se podía orar durante un tiempo. Y él oraba por la mañana, por la tarde, por la noche, todos los días de su vida. Y por esa causa lo meten en un foso lleno de leones. Dios lo guardó, Dios lo protegió, pero estuvo toda una noche con los leones. ¿Cuál fue el delito de Jeremías? Advertir que si no se arrepentían, la ciudad de Jerusalén sería tomada y saqueada. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el crimen que cometió Jeremías? Que durante 40 años no le taparon la boca. Aunque lo azotaron, aunque lo metieron en un pozo diciendo se arrepienten y se humillan y piden perdón, o nos van a destruir el templo y se van a llevar todos los tesoros a Babilonia. ¿Ese fue el delito de Jeremías? Pues ese fue el delito de él. Por eso dice la Biblia que en alguna ocasión dijo: no voy a hablar más, me voy a cerrar la boca y no quiero hablar más. Pero dice que cuando no quería hablar, un fuego de Dios ardía en su corazón. ¿Y Job? ¿Conocen a Job? ¿Qué delito cometió este hombre? ¿Qué mal hizo? Un hombre justo, un hombre del cual Dios presumía. Y sin embargo, pasó por una serie de pruebas terribles, pero en todas y en cada una de ellas, el Señor estuvo a su lado y lo fortaleció y lo ayudó. Y al final de sus días fue restaurado y puesto no como estaba antes, mucho mejor de lo que estaba antes. De cada ataque que suframos, escuchen bien esto. Si no te acuerdas de nada del mensaje, quédate con esto. De cada ataque que suframos, de cada sacudida, de cada pataleta del diablo contra nosotros, saldremos cada vez más fortalecidos. No te quepa la menor duda. Pasaremos por la tormenta, pasaremos por la sacudida, pero de todas y cada una de las pruebas saldremos cada vez más fortalecidos y más firmes en las cosas del Señor. Este último ataque que ha experimentado el ministerio, la iglesia, donde ha tratado el enemigo usando la tecnología, me da igual, pero usando este medio para taparnos la boca, para no seguir ministrando por lo menos durante un tiempo más. De este ataque hemos salido más fortalecidos y estamos plenamente convencidos que las sorpresas que están preparadas en nuestro camino en los próximos días, ni siquiera todos juntos somos capaces de imaginarnos las bendiciones que vendrán próximamente. Y lo mismo pasa a nivel personal, a nivel familiar, a nivel matrimonial. Cada problema que ustedes pasen, o se destruye todo, o se fortalece aún más la relación. Siempre pasa así. Viene la sacudida, o te agarras a Dios, o te rebelas contra Dios, y si te rebelas y te apartas del Señor, se derrumba el matrimonio, se derrumba el ministerio, se derrumba el amor, desaparece todo y al final tu postrer estado viene a ser peor que el primero. O la segunda opción, la mejor, es agarrarnos al Señor, orar a Dios, decirle: Señor, estoy luchando conmigo mismo, tengo mis dudas, tengo ganas de morirme, como decía Elías, dudo, pienso esto, pienso lo otro, se me va el sueño. Le cuentas a Dios todo lo que quieras. Porque a Dios hay que contarle nuestras batallas y a la gente nuestras victorias. No lo hagas al revés, no le cuentes a la gente tus tragedias y al Señor tus victorias. Al contrario, tú tienes que tener tu jardín de Getsemaní, donde aprendas a quebrantarte, donde aprendas a orar allí solo. Aunque digas: pueden orar por mí y nadie se acuerda, no importa, pero tú y Dios sois mayoría. Y cuando sales del jardín de Getsemaní, podrás decir: sí, yo soy. Y entonces verás la gloria del Señor. Pero es inevitable que seamos sacudidos de una u otra manera. No tengas miedo a ser zarandeado, no tengas miedo a ser sacudido. A mí no me gusta, yo no soy tan fuerte como ustedes piensan que soy. Tengo mis dudas y mis batallas y mis luchas. Durante muchísimos años, muchos años, batallé con un enemigo llamado el desánimo. Terrible, unas luchas personales tremendas. Y todavía sigo con eso. Pero diga al débil: fuerte soy, dice el Señor. Y es cuando uno se siente más débil, impotente, incapaz que nunca, cuando ves la grandeza, el favor y el respaldo de nuestro Dios. Así que si alguien está pasando en este momento aquí, o de los que nos están viendo en casa, por alguna situación en la que dices: Señor, yo ya no aguanto más. ¿De qué me sirve el haber orado tantos años por mi hijo? ¿De qué me sirve haber leído tu palabra? ¿De qué me sirve haber estado en el ministerio sirviéndote, dando siempre la vida por los demás, olvidándome a veces de mí mismo?
Pues hermanos queridos, todos estos personajes como José, David, Daniel, Jeremías, Job, Pablo, Pedro, Santiago, etcétera, todos en este momento recibieron su galardón, porque la Biblia dice que Dios no es olvidadizo para olvidar todo lo que hemos hecho por amor a Él y a su obra, y el Señor recompensará a cada uno en su debido momento. Pero la recompensa no viene de abajo, la recompensa viene de arriba, aunque dice la Biblia, y de vez en cuando también el Señor nos da el privilegio de experimentar esto, que los que sembraron, los que sembramos con lágrimas, con regocijo, segaremos. ¿Es que acaso no estamos agradecidos y contentos con el Señor por ver la cosecha tan grande que el Señor nos ha permitido ver y la que queda todavía por ver? Amén, hermanos. Démosle cada día gracias y gloria al Señor. Y nunca apartemos nuestra mirada de Cristo, porque mirándolo a Él podremos estar firmes contra cualquier acechanza del enemigo, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás en esta tarde. Aleluya. Dale gracias al Señor en estos momentos por esta oportunidad de haber escuchado su palabra, de haber recibido este aliento, este aire fresco delante del Señor, y podemos decir que empezamos la semana en una rotunda y contundente victoria, hermanos, porque después de la tormenta viene la calma, y después de la prueba viene la bendición.